Bueno, un viejo conocido nuestro, querido maestro de algunos de nosotros, el doctor Felipe Lara Rosano, que nos va a hablar de ciencias de la complejidad aplicada a la solución de problemas sociales. El doctor Lara nació en la ciudad de Puebla, donde cursó la licenciatura en Ingeniería Civil. En 63 hizo estudios de posgrado en Ingeniería Industrial en la Universidad Aachen, de Alemania, y a partir del 70 se incorpora como investigador de tiempo completo en la UNAM. Algunos de nosotros no habíamos nacido, ¿verdad? En 1973 se gradúa como doctor de Ingeniería de Sistemas en la UNAM y actualmente está adscrito como profesor investigador titular al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, donde es coordinador del Grupo de Cibernética y Sistemas Complejos, y al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, donde es coordinador del Programa de Complejidad Social. Hay una lista de contribuciones aquí, pero nos vamos a quedar cortos. La contribución del doctor Lara como investigador se ha dado en 3 campos principales: la teoría, método y modelado de la complejidad social, los sistemas computarizados y en apoyo de decisiones, los sistemas computarizados de inteligencia artificial, especialmente los sistemas expertos aplicados en ingeniería, medicina, derecho, educación y arte. Aquí no dice, pero lo voy a tener que decir yo, tuvimos el gusto de que el doctor fuera nuestro director 2 periodos. Entonces, por eso muchísimos de nosotros lo conocemos y todavía nos acordamos. Espero que bien. Todo lo anterior se ha plasmado en 150 publicaciones arbitradas internacionalmente, 84 publicaciones arbitradas mexicanas y 34 productos de desarrollo tecnológico, por no hablar de la infinidad de trabajos para congreso. Fue fundador y editor en jefe del Journal of Applied Research and Technology, que estuvo indexado en la JCR, en Scopus, Latin Index y Cielo. Y, aquí también habría que decirlo, fue el primer impulsor de hacer que el Centro de Instrumentos se convirtiera en un centro de investigación reconocido por la UNAM, y nos llevó de la mano, a veces a patadas, a volvernos el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, que es el padre del actualmente hoy ICAT. Asimismo, por supuesto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación en 1984, donde por supuesto es nivel 3, y es Life Senior Member de la IEEE. Los dejo con el doctor Lara y su disertación sobre ciencias de la complejidad aplicada a la solución de problemas sociales. Sí, gracias, Francisco. Bueno, vamos a ver plan en general sobre qué son los sistemas complejos, cómo se caracterizan y cómo esta teoría sobre sistemas complejos podemos aplicarla a innumerables campos, entre los cuales pues, los primeros aplicados fueron la física, las matemáticas, la biología, la química, pero como las humanidades y ciencias sociales habían quedado rezagadas, entonces decidí en un sabático aquí pasarme 2 años sabáticos en el Instituto de Investigaciones Sociales para poder absorber la problemática de ese tipo de sistemas y poder encontrar aplicaciones en ellos. La estructura de la presentación: primero una introducción, luego el conocimiento de la realidad, cómo la realidad se va complejizando, y luego la naturaleza de un problema. Y el enfoque sistémico, que es el padre de todas las ciencias de la complejidad, cómo actúa como un paradigma metodológico fundamental. Después vamos a hablar sobre algunos de esos elementos que son importantes en teoría de sistemas, tales como sistemas en sí, el entorno o los entornos más bien, que pueden ser también bastante complejos. Y luego ya
discutir sobre la naturaleza compleja de la sociedad. Y después algunos derivados que también fueron previos al desarrollo de las ciencias de la complejidad, como la teoría cibernética de los efectos, los sistemas adaptativos complejos, lo que es una homeostasis, hablaremos de atractores, de teorías dinámicas de organizaciones complejas, teoría orgánica, coevolución, metodología de solución a problemas sociales por autoorganización, esto es bien importante, y la dependencia tecnocientífica como un problema complejo. Y esta dependencia pues, es uno de los grandes problemas que tenemos los países en vías de desarrollo. Y finalmente, para abordar esto, un concepto sobre lo que sería una universidad social, que pues la UNAM va en proceso para convertirse en una universidad social, para lo cual pues institutos como este tienen fuertes contribuciones. El ser humano no se encuentra solo, está marcado en una realidad, y esa realidad ejerce influencias positivas para favorecer la supervivencia y el cumplimiento de objetivos del ser humano, o a veces influencias negativas como los sismos, los temblores, las catástrofes. Pero el ser humano, a diferencia de otros animales, no se conforma con ser un esclavo de la realidad, sino tiene la habilidad, y a esto contribuye el desarrollo del cerebro humano en los homínidos, de efectuar acciones modificadoras para transformar esta realidad. Y en todo esto, un elemento fundamental es el concepto de problema, y que podemos definir como, por una parte, tenemos lo real, la realidad tal cual es, pero que normalmente no estamos del todo satisfechos con ella, sino tenemos además una imagen de lo que necesitamos y deseamos, y encontramos que siempre hay conflictos entre lo deseado y lo real, y para desaparecer esos conflictos y podamos realmente desarrollarnos, necesitamos cambiar lo real, pero cambiar lo real implica que debemos tener un conocimiento de lo que es la realidad. Y este conocimiento nos lo proporcionan las ciencias a lo largo de todo su bagaje de conocimientos. Pero no bastan los conocimientos y las reglas de la física, de la química, de la biología, sino necesitamos también información acerca de la realidad, o sea, hacer experimentos, hacer investigación de campo, y con ello ya aplicando esos datos recabados a las reglas generales del conocimiento, pues ya podemos averiguar más de cerca lo que es lo real y cómo debemos cambiarlo. Pero para ello, pues generalmente los científicos aplican el conocimiento, aplican los datos, obtienen soluciones, pero las soluciones no se van a implantar hasta que no exista una colaboración de tipo social, de la gente que tiene justo estos problemas y que nos debe ayudar necesariamente para aplicarlos. Y esta es la tarea de la función de vinculación en los institutos, universidades y centros de investigación. Pero además la colaboración generalmente
implica pues una comunidad, un sistema social conformado por seres humanos, y la mejor solución siempre está en términos de una autoorganización de este sistema social que facilita la colaboración. De esta manera, pues, nuestros antecedentes de los hombres de las cavernas aprendieron no solo a colaborar para cazar mamuts, sino además empezaron a autoorganizarse en tribus, en especialidades, los que cazaban, los que sembraban, los que se encargaban de enfrentarse a los animales peligrosos, etc. Y esa colaboración pues permitía modificar lo real. Ahora, para todo esto, o sea, realmente para que el conocimiento y la información sirva para cambiar lo real, pues necesitamos un método, o sea, integrando como criterios los objetivos definidos por la comunidad que quiere cambiar la realidad, interpretando además las observaciones empíricas de esta realidad, de las cuales no podemos salvarnos, de otra manera con la pura teoría no podemos avanzar, y esta interpretación siempre se hace a través de un marco teórico donde se manejan modelos conceptuales, por ejemplo, las leyes físicas del sistema que indica su estado actual y la discrepancia entre el estado actual y los objetivos del sistema social, pero además no vivimos en una realidad estática, sino una realidad muy dinámica, y entonces debemos conocer también esa dinámica del sistema, también analizando los obstáculos, debilidades y amenazas que sufre el sistema para poder llegar a sus objetivos, así como sus fortalezas, que debemos aprovechar, las potencialidades por donde debemos dirigirles el desarrollo y las oportunidades que el mismo entorno nos da. Por otro lado, pues la forma de aproximarnos es, tenemos una realidad problemática aquí que vamos a analizar, pero para analizarla y escapar del conocimiento leve, superficial, de sentido común, que normalmente no nos da buenos resultados. Necesitamos adoptar uno o varios marcos teóricos, y a través de esos marcos teóricos aplicados a una realidad problemática debemos construir modelos conceptuales que son la esencia del método que aplicamos. Y para ello, pues estos modelos conceptuales, por ejemplo, en ciencias muy cuantitativas, se traducen en modelos computacionales o modelos matemáticos. Ahora, sin embargo, desde fines del siglo XX, nuestra realidad realmente ha cambiado. Actualmente, pues ya tenemos una globalización que abarca muchísimos aspectos, desde los económicos, sociales, las migraciones, la contaminación, el dominio de los poderosos sobre los países débiles, y tenemos ahora un intercambio global de gente, son las migraciones, de dinero, de bienes, de información, ahí está la internet, y además ideas.
Y esto pues, nos da como resultado una competitividad global donde los más aprovechados pues canalizan todos los recursos obtenidos, una globalización financiera y económica que a veces nos trae serios problemas y crisis que nos afectan mucho, una globalización ecológica, desafortunadamente en sentido negativo sería antiecológica, una información compartida globalmente, pues ahí están los medios de comunicación, muchos de los cuales publican mentiras, también las redes sociales pues, están abarcadas en esta información global y comunicaciones de nivel global. Entonces, para poder entender mejor la realidad, tiene algunas características que conviene tomar en cuenta antes de tratar de pretender conocerla. Por ejemplo, actúan muchos agentes individuales. Tenemos animales, tenemos como la hormiga, las aves, las termitas, por un lado, pero por el otro lado, pues nuestros cerebros están constituidos por un conjunto de agentes elementales que son las neuronas y que son tan simples que solo pueden producir un efecto, o sea, un impulso de salida o no producir ningún impulso. Pero sin embargo los 100.000 millones de neuronas que tenemos normalmente en el cerebro están tan interrelacionados que esas mismas interrelaciones, que generalmente son autoorganizadas, nos dan la habilidad para pensar, sentir, tener sentimientos, tener memoria, razonar, etcétera, etcétera. Ahora, en la realidad, necesitamos distinguir también una cuestión fundamental, sobre todo en sistemas humanos y sociales. Generalmente las disciplinas naturales están basadas en la causalidad, una causalidad formulada ya desde el Renacimiento, donde pues todo efecto tiene una causa y las mismas causas producen los mismos efectos. Pero resulta que el principio de causalidad no es posible aplicar completamente a los seres humanos ni a los sistemas sociales, porque no somos robots que obedecemos a leyes fijas, ni los sistemas sociales tampoco. Y lo que en ellos tenemos como preeminente no son identificarlos como sistemas deterministas, donde en el pasado actúan ciertas causas y esas causas son factores históricos que producen el sistema actual en el presente, sino nos caracterizamos porque, aunque tenemos ciertos principios deterministas, por ejemplo, ahí está la herencia, están los genes, pero no actúan siempre en función de los genes, sino en función de algo que llamamos objetivos. O sea, estos objetivos son producidos por cada individuo o cada sistema social de acuerdo con sus preferencias propias, de tal manera que en estos agentes psíquicos que son los humanos o sociales que son los grupos humanos, conforman no sistemas deterministas, sino sistemas teleológicos, o sea que tienen
objetivos, tienen intenciones, y en función de estos objetivos es que construyen un futuro deseable. Por ejemplo, los estudiantes que quieren hacer un posgrado, pues en vez de que sigan impulsos meramente causales, tienen sus objetivos. Yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser músico, y entonces en función de esos objetivos producen una idea de un futuro deseable que van a tener, y entonces pues en función de esos objetivos y no de las causas, el futuro deseable puede ser adquirido. Y esta es una característica fundamental que hay que tener en cuenta siempre que tratemos de sistemas humanos o sistemas sociales. Por ejemplo, una muchedumbre que va en una ciudad, aquí está Nueva York, que va cada quien con una ruta, cada quien dirigiéndose a alguna parte, pues eso es producto de los objetivos que tienen, ya sea de ir a la escuela, de regresarse a la casa, de ir a alguna junta, de comer en un restaurante, de andar con la novia, etc. Y todos son objetivos que tienen que cumplirse y llenarse para que haya una satisfacción. Por otra parte, la realidad no surge de repente en el presente en forma descontextualizada, sino siempre resultado de un proceso histórico que se puede provenir inclusive de siglos anteriores. Por ejemplo, aquí está la revolución de Egipto y los factores históricos que están actuando, pues fue en la Revolución Francesa cuando se luchó por la libertad y fraternidad. Y en función de esos criterios de libertad, pues es que aparecen las revoluciones, como inclusive ahora en Chile, en Bolivia, etc. Ahora, otro factor bien importante es que no hay proporcionalidad entre causas y efectos. O sea, los efectos no son proporcionales a las causas. O sea, en complejidad, pequeñas causas pueden tener grandes resultados, grandes efectos. Esto en complejidad le llaman el efecto mariposa. Y por otro lado, grandes acciones pueden tener resultados mínimos. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, pues el asesinato de un archiduque y su esposa, o sea, de dos personas, fue capaz de desatar toda la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones y millones de gentes. Y por otro lado, pues 10 años de Revolución Mexicana para favorecer a los desarraigados y esclavizados y demás, pues no sirvió de mucho. Todavía seguimos teniendo los mismos desarraigados, los mismos pobres, la brecha entre los más ricos y los más pobres pues es fatal, y es uno de los graves problemas que tenemos. Entonces, no hay linealidad, y si no hay linealidad, lo que quiere decir es que nuestros sistemas son evidentemente no lineales. Y eso quiere decir, pues, que la metodología que se aplica
para eso pues no es una metodología simplista basada en sistemas lineales como los que hay en ingeniería eléctrica, sino un grado de complejidad bastante difícil de entender. Entonces, en el estudio de las sociedades, el todo, o sea, la imagen global es lo más importante, porque al no ser sistemas lineales, pues los grupos humanos no son una suma de individuos, sino cada individuo aporta algo que cambia el entorno en el que se desenvuelve el sistema social, unos a la buena y otros a la mala, y estas actitudes emergen solo en una acción colectiva y no tienen sentido individualmente. Así, por ejemplo, durante la cacería de narcos, Calderón pues descabezaban a los jefes, pero pues eso no alteraba en nada el problema del narcotráfico, porque después inclusive se desataban luchas internas y por autoorganización se fundaban nuevos cárteles. Por ejemplo, el cártel de Guadalajara pues se deshizo y pues el cártel de Jalisco Nueva Generación. Otra cuestión importante es que las propiedades características de una entidad compleja no surgen en sí de los elementos de esa aglomeración de agentes, sino de las interrelaciones que se establecen entre esos elementos. O sea, las propiedades de la memoria, del razonamiento, de los afectos en el cerebro, pues se derivan no tanto de las propiedades de las neuronas, sino de las interrelaciones que se han establecido por autoorganización. Por lo tanto, el enfoque antiguo, que es reduccionista, no se puede aplicar a entender cómo se da el comportamiento de sistemas complejos, porque hay que averiguar precisamente las interrelaciones que se dan. Por ejemplo, en los censos, el INEGI pues detalla todos los elementos, o sea, los individuos que componen una nación o una ciudad, y se conforma con decir, pues, tal porcentaje de individuos tiene tal empleo, tal otro, tal grado de salud, tal otro, pues tal edad o tal sexo o tal nivel educativo. Pero, ¿y qué? Eso no nos lleva a un conocimiento profundo de la realidad. Teníamos que ver cómo se interrelacionan estos sujetos con otros sujetos, y eso no lo dan los censos actuales. Principalmente porque ese tipo de censado o de captación de información es muchísimo más caro que simplemente ver individuo por individuo qué grado de salud o de educación o edad o sexo tiene.
Entonces la realidad pues está dominada por procesos complejos. Podemos identificar gran número de objetos, unos inanimados, las piedras, los minerales, otros ya son agentes biológicos, o sea que disfrutan de una vida propia. Tenemos agentes psíquicos que ya tienen facultades cognitivas, como los seres humanos, y agentes sociales que ya son grupos sociales, pueden ser sindicatos, pueden ser asociaciones de profesionistas, organizaciones, todos interrelacionados, formando redes de relaciones. Ahora, los agentes son en gran número y son muy diversos, modifican, claro, con su actuar la realidad, y además la realidad, al ser modificada, se revierte sobre los mismos y ellos mismos son modificados por esta. Por ejemplo, los agentes que integran una familia pues modifican la realidad de la familia. Entonces, si la familia está bien asentada, bien organizada, entonces esa buena organización permite actuar sobre los mismos hijos, padres, etcétera, que conforman la familia, y entonces ellos se pueden desenvolver en una realidad adecuada. Cosa al contrario, si ellos modifican la realidad, pero dando como resultado una realidad insatisfactoria, el padre abandona a la mujer tiene que trabajar, pero al trabajar descuida a los hijos, etc. Por otro lado, otro factor importante es que aparecen propiedades emergentes a partir de esas interacciones. Por ejemplo, la memoria pues, es una propiedad emergente de un ser psíquico, cognitivo, y que aparece pues, por interacciones que se dan entre ciertos grupos neuronales. En cambio, ninguna neurona tiene la propiedad de memoria, sino es precisamente todas las interacciones que se dan entre un conjunto de módulos neuronales y de acuerdo a la función de los núcleos neuronales. Y luego entre los agentes biológicos, psíquicos y sociales pues hay procesos de autoorganización. El cerebro de un recién nacido es un cerebro en blanco, tiene las neuronas, pero le faltan construir las interrelaciones, y las interrelaciones normalmente surgen en base a la experiencia familiar que establece en primer lugar con su madre, con su padre, quizá con sus hermanos, y todo eso da lugar a un proceso de autoorganización. Finalmente, pues la conducta humana no es previsible, pues, hay estados de caos en todos nosotros, pues, no somos totalmente caóticos, tampoco carecemos en todo momento de estados caóticos, pero hay momentos en que sí estamos sujetos a estados de caos. Finalmente, los agentes se adaptan entre sí, evolucionan, aprenden, y además el cerebro es un órgano
de mucha plasticidad, porque puede ir cambiando conforme la experiencia, según construyendo nuevas interrelaciones. Entonces, para llegar a un análisis de un sistema complejo, pues hay que construir un modelo del sistema complejo, y para eso pues hay que hacer un análisis teórico del sistema conforme a ciertos marcos teóricos, con el fin de construir el objeto de estudio concreto. Y luego, una vez construido el estudio concreto, pues hay que preguntarse, ¿y este sistema cómo evoluciona? O sea, el tiempo es un factor muy importante de cambio de los sistemas, y los sistemas siempre están sujetos a un cambio permanente. Y ya habiendo analizado la dinámica del sistema, ya podemos construir un modelo sistémico. Otra parte, este modelo sistémico se puede construir ya sea conceptualmente, si tenemos la suficiente claridad, o bien computacional y matemáticamente, utilizando ciertos principios de modelado y simulación que debemos conocer dentro de la complejidad, para que nos puedan ayudar a analizar un modelo real. Entonces, ¿qué es un sistema complejo? Bueno, una estructura de componentes muy diversos, interrelacionados, además a varios niveles. Por ejemplo, el modelo complejo de la UNAM pues tiene una estructura jerárquica de componentes interrelacionados. Primero están los tres grandes objetivos, o sea, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Pero dentro de la docencia pues tenemos las escuelas y facultades de humanidades, o las escuelas y facultades de ciencias naturales, y entre todas ellas se dan interrelaciones entre nivel y nivel, que normalmente son no lineales y dinámicos, y a veces con retroalimentaciones. Y una representación, pues lo podemos ver acá, o sea, tenemos un sistema. El sistema tiene cierto conjunto de propiedades internas. Antes se decía el sistema es una caja negra, pero una caja negra no nos sirve de mucho en nuestro análisis. Es necesario detallar lo que llamamos las variables de estado, que son variables cuyos valores cuantitativos o difusos sirven para designar el estado momentáneo en el que el sistema se encuentra. Estas variables de estado, por ejemplo, en un sistema, en un modelo poblacional, pues están constituidas por la edad, el sexo, la estatura, el peso, el grado de salud, los grados de educación, y todos esos están interrelacionados. Aquí se pueden apreciar
las interrelaciones que están adentro. Y por otro lado, aparte del Estado, está todo lo que rodea al Estado, que viene a ser el entorno del Estado y que es la fracción de la realidad con la cual interacciona el Estado. Por ejemplo, un nicho ecológico pues es el entorno de una serie de poblaciones de seres vivientes con vegetales, animales, seres humanos, etc. Y que está en interrelación directa con el medio ambiente. Por ejemplo, hay variables que llamamos entradas que están actuando sobre variables de estado, y por otro lado el sistema complejo con las interrelaciones que se dan entre las variables de estado modificadas por las entradas. Tenemos salidas que son los resultados que nos da el sistema y que van dirigidos también al entorno. Entonces aquí se puede ver cómo un sistema complejo está interrelacionado en doble vía con el entorno a través de entradas, y además modifica el entorno a través de sus salidas. Y este es el primer paso que debemos distinguir en todo sistema que estudiemos. Por otra parte, pues de la realidad percibimos únicamente fenómenos que son eventos observables, que son las manifestaciones externas de la realidad, pero la esencia de la realidad no puede ser apreciada en forma directa, sino tiene que ser descubierta con análisis científicos a partir de la investigación científica o filosófica. Y entonces la metodología que seguimos es una realidad problemática, compleja. Después viene una serie de diversos paradigmas teóricos para interpretar la realidad, pero a través del enfoque de sistemas complejos, porque estos paradigmas no son independientes unos de otros. En un enfoque, por ejemplo, de servicios de transporte, pues actúan factores personales, factores económicos, factores políticos, factores de tareas, o sea, de trabajo. Entonces, para poder analizar necesitamos un enfoque transdisciplinario que nos dé pistas para construir el modelo conceptual y finalmente, a partir del modelo conceptual, un modelo computacional. ¿Y para qué sirve un modelo computacional? Pues porque las ciencias naturales tienen la facilidad de poder hacer experimentos. Por ejemplo, cuando se descubre un nuevo medicamento es necesario probarlo, inicialmente en ratones, y después se va subiendo de niveles para poder definir cuál es la función del medicamento, pero tratándose
de sistemas humanos y sociales no se puede experimentar ni con seres humanos ni con sistemas sociales, fundamentalmente por razones éticas, porque cada ser humano pues tiene sus propios intereses, intenciones, objetivos, y no puede prestarse, salvo en el caso de dictaduras como la nazi, a experimentos en sus propios cuerpos. De manera que, para obviar esta falta de experimentación en la computación, se han desarrollado modelos computacionales que luego se emplean en simulaciones. Y una simulación es precisamente tomar un modelo matemático del sistema que se quiere investigar y entonces proporcionarle a través del modelo un proceso de experimentación, cambiando ciertos factores, proporcionando ciertos excitadores y ver cuál es el resultado. Y eso nos puede guiar en un proceso de prueba de hipótesis hasta conseguir que el medicamento que desarrollamos realmente sea el adecuado. Ahora ya hablamos de propiedades emergentes, por ejemplo, cuando hablamos de la memoria, en que la memoria es una propiedad emergente, o sea, de un conjunto muy grande de neuronas que están interrelacionadas y que producen en su interacción precisamente las propiedades de la memoria. Pero estas propiedades emergentes son muy importantes porque generalmente los resultados de una realidad son debidos a esas propiedades emergentes que surgen por las interrelaciones de las variables de estado que integran el sistema. Y entre estos ejemplos de propiedades emergentes son, por ejemplo, las transiciones de fase en física o en química, donde billones de átomos en un material interactúan para cambiar su fase de sólido a líquido, proporcionando y quitándole calor. Las depresiones económicas a nivel global también son propiedades emergentes, porque millones de personas están participando en una economía que pasa de la prosperidad a la depresión, por ejemplo. Ahora, la vida emerge de la materia inanimada, o sea, también es una propiedad emergente. La conciencia emerge en ciertos animales, pues, de acuerdo con las facultades de sus órganos neuronales. La organización social emerge de acciones individuales, y la rigidez de los sólidos y la turbulencia de los líquidos emergen también de partículas elementales. Entonces, se ve que no es nada fácil el análisis de un sistema complejo, porque necesariamente tenemos que referirnos al tipo de propiedades emergentes que pueden regular su comportamiento. Ahora, como los sistemas complejos son multifactoriales, entonces un sistema complejo
que llamaremos efector, necesita no una sola causa, sino un conjunto de causas que llamamos factores, y que al interrelacionarse entre ellos, pues dan lugar a un efecto. Ahora, estos factores pueden tener cada uno prefactores, y inclusive pueden ser no solo factores causales, sino también factores intencionales o teleológicos. Y entonces la representación adecuada de lo que está provocando un determinado efecto es producto de un conjunto de factores. Cada factor puede tener prefactores, y además ser no solamente causal, sino teleológico, o sea, intencional. Y eso se puede representar por este diagrama de Ishikawa de un efecto. Y el efecto mismo también puede tener efectos secundarios. Y esos efectos secundarios pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, el efecto secundario de una alimentación con exceso de hidrocarburos, pues da lugar a la obesidad, da lugar a la diabetes, como efecto secundario, aunque la población que consume ese tipo de alimentos pues no se dé cuenta o no sepa cómo combatirlo. Ahora, cuando alguno de estos factores viene del entorno y además es aleatorio, o sea, es probabilista, entonces se dice que hay contingencia. Por ejemplo, si nos llega un sismo de Guerrero, pues ese sismo es aleatorio, o sea, sigue una distribución de probabilidad y entonces hay contingencias. Y esas contingencias pueden provenir ya sea del interior del suprasistema, o sea, del sistema mayor que abarca nuestro sistema, como del entorno, es decir, del exterior. Pero hay ciertos mecanismos cibernéticos que permiten combatir esa contingencia, y uno de los fundamentales es la homeostasis. La homeostasis pues fue descubierta por fisiólogos porque estamos llenos de circuitos de homeostasis en nuestro cuerpo para poder vivir nuestros procedimientos vitales de una forma organizada y sin que el entorno tenga influencias nocivas. Y otro factor que influye cuando un efecto se produce, pues es el factor de la entropía, que sigue una ley universal de la entropía creciente, que postula que todo sistema con un estado de baja entropía, o sea, con un estado de mayor orden que su entorno, entonces tiende a pasar a un estado de mayor entropía. Por ejemplo, un café caliente, si lo dejamos sobre la mesa en un ambiente como este, pues al rato se enfría porque va a pasar de un estado distintivo de calor a un estado de mayor entropía,
adquiriendo la temperatura del entorno en el que está. Lo mismo cuando un hielo se derrite. Y entonces el efecto pues deja de existir. Pero para que este efecto no se extinga, entonces hay ciertos mecanismos cibernéticos de adaptación, y uno de ellos es la retroalimentación. Y en la retroalimentación pues tenemos lo deseado por acá, la retroalimentación está lo deseado por aquí, y el sistema produce una realidad, y esa realidad resulta que la comparamos con lo deseado y resulta que no coincide. Y entonces lo que tenemos que hacer en la retroalimentación son ejecutar acciones sobre el sistema de tal manera que modifiquemos el sistema y entonces produzca una realidad más aceptable al compararla con lo deseado. Y este es un mecanismo de retroalimentación. Igualmente hay otros mecanismos. Voy a apurar porque pues ya me están señalando. Otro concepto útil es el concepto de atractor. ¿Y qué es un atractor? Pues ya vimos que hay variables de estado. Nosotros representamos aquí dos variables de estado, la B1 y la B2, y entonces pues puede ser, por ejemplo, el trabajo académico por un lado, y por otro lado pues los logros académicos en el eje horizontal. Entonces tenemos una visión de un futuro que queremos ser un profesionista o tener doctorado, ¿vale? Y esta visión futura es un atractor que nos está promoviendo de tal manera que en el tiempo, si empezamos en un lugar del espacio de estados que se llama cuenca de atracción, pues empieza a evolucionar y como es un atractor, nos empieza a dirigir hacia ese atractor que es el ser un profesionista o un académico exitoso. Y para ello no necesitamos partir de un punto preciso. Igual podría ser si en vez de estudiar física, estudiamos matemáticas, estudiamos inclusive humanidades, pero con nuestro potencial intelectual pues nos puede ir llevando a lo largo de ciertas trayectorias, no importa de dónde partamos, hacia el atractor de un alto nivel académico. Y ese atractor pues es importante considerarlo e identificarlo, porque nos va a permitir comportarnos adecuadamente, de tal manera que partamos siempre de un lugar dentro de una cuenca de atracción que nos lleve a ese atractor
que perseguimos. Ahora, no necesariamente el atractor es positivo, puede ser negativo. O sea, si somos desafortunadamente drogadictos, entonces el atractor es precisamente el ser atraído por los estupefacientes, y a veces no importa de dónde partamos, a la larga el resultado de cualquier dinámica nos va a llevar a este lugar donde va a ser difícil salir de él porque es un atractor estable. Y finalmente llegamos a la definición de sistemas complejos adaptativos. En realidad, como sistemas vivientes, somos sistemas complejos adaptativos, y eso quiere decir que somos un sistema aquí, y aquí hay una realidad que pertenece al entorno y que queremos pues aprovecharla adecuadamente en sus ventajas. Entonces, de la realidad extraemos señales con nuestros sentidos, señales ópticas, señales acústicas, señales táctiles, y estas señales pues llegan a través de nuestros sentidos a nuestro cerebro, a nuestros órganos. Los receptores son instrumentos perceptuales, y entonces podemos interpretar qué es lo que significa esta señal. Y entonces, ya sabiendo lo que significa la señal, entramos a un procesador de información homeostática, que es el cerebro, el cual nos dice, pues ante esta señal, por ejemplo, un perro furioso que está en nuestro camino, bueno, al percibirlo, entonces nuestro procesador de información homeostático nos dice, pues o lo atacas o corres. Y entonces, dependiendo de lo que perciba, del tipo de perro que se perciba, pues entonces da la información a los actuadores, que pueden ser nuestras piernas o puede ser un palo que tomemos para salvarnos del perro, y una acción que va precisamente hacia la realidad para transformarla, para que nos adaptemos precisamente a esa complejidad peligrosa que hemos detectado. Igualmente hay, obviamente, realidades adecuadas, entonces pues esas señales nos van a proporcionar instrucciones adecuadas de acción. Por ejemplo, una mascota agradable, etcétera, que en vez de huirle y apalearla, pues la tomamos en nuestros brazos, y si le hace falta atención, pues nos relevamos, etc. Entonces, ese sería un sistema complejo adaptativo que se da en todos los seres humanos, pero se debe dar también en las organizaciones, de tal manera que si queremos gestionar
como gerentes, como directores, etc. Un sistema para que se comporte adecuadamente y sea adaptativo. Necesitamos detectar la realidad y procesar la información detectada, y entonces ya nos dará el tipo de acciones o estrategias que debemos proporcionar, trasladadas en acciones, para que nuestra organización pues prospere y cumpla con sus objetivos. Pues yo creo que aquí le suspendemos. Es todo un seminario que doy en 2 semestres, pero pues, evidentemente lo dejamos correr más tiempo del que está calculado. Usualmente estamos calculados 40 minutos y luego 20 de discusión, así que va a sufrir la discusión un poco. Entonces voy a dar 2 preguntas y luego hay un comentario que me preapartaron. Un sistema de control. ¿Alguien tiene alguna duda ahorita? Hola, doctor San. Una pregunta muy interesante la plática. Me interesaría saber si organizaciones, tanto a nivel comercial como gubernamental, hacen uso de este tipo de técnicas para poder tomar decisiones, ¿no? Porque me imagino que es una herramienta muy buena en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito social. Entonces, ¿qué sabe usted si esas organizaciones, tanto o comerciales o políticas, sí llevan a cabo este tipo de estudios o modelos? bueno, sería muy conveniente que efectivamente las tomaran en cuenta. Lo que sucede generalmente es que pues ya la universidad está dividida en compartimientos estancos, cada compartimiento orientado a una cierta disciplina. Están los físicos, y los físicos no se hablan con los químicos, y los químicos no se hablan con los biólogos, etc. Entonces sucede que en sistemas complejos es necesario que predomine una transdisciplina. O sea, no se puede resolver un problema complejo por una persona. Necesita siempre la concurrencia de expertos de diferentes disciplinas, pero que además no estén casados con su disciplina, sino pueda promover un diálogo con los demás y ser lo suficientemente flexibles como para decir, pues en este caso sí, yo estaba un poquito equivocado, pero me parece que el enfoque del antropólogo es para discutir cuestiones del tránsito en el metro, pues es más apropiado, y entonces pues está dispuesto a ceder un poco de sus paradigmas y poder pues en equipo realmente lograr resolver un problema. Nosotros precisamente una de las razones de tener estos foros transdisciplinarios fue una de las razones que primero en el Instituto de Física se creó el Departamento de Sistemas Complejos, y luego a partir de ahí pues los físicos, claro, no todos, sino los más activos, los más entusiastas,
empezaron a promover este enfoque en diferentes lugares, y de esta manera pues se llegó a conformar el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, porque se fue capaz de convencer al rector Narro en aquel entonces de que la universidad pues debería mejorar su vinculación con el sistema social, con el sistema de salud, con el sistema ecológico, con el sistema escolar, por ejemplo. Y para eso, bueno, pues ofrecer a todos los interesados un espacio ahí en el Centro de la Complejidad para que, utilizando por las oportunidades que a veces dan los institutos de dar comisiones o sabáticos, o autorizar a sus alumnos que se dediquen a algún problema complejo que ellos consideren adecuado y aceptable. Entonces, pues empezamos la tarea. Aquí cuando yo dejé la dirección de este centro, bueno, pues ya había empezado a incursionar en el Instituto de Ingeniería con sistemas complejos, y entonces decidí en algunos de los sabáticos que me debían, pues ir al Instituto de Investigaciones Sociales con Pablo González Casanova, que además tiene una buena bibliografía sobre complejidad en sistemas sociales, que se las puedo proporcionar. Y allí pues estuve 2 años muy contento, y de ahí pues ya me permitieron colaborar como coordinador de complejidad social en el C3, o sea, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, utilizando otros sabáticos, y así pues hasta que llegó el momento de la jubilación. Entonces pues ya con más tranquilidad ya puedo dedicarme, pero quedan todos invitados a participar en este seminario de Ciencias de la Complejidad. Como muchos de los aquí presentes están participando, a pesar de que ya son doctores, ya son profesores, pero pues les atrae la temática por las oportunidades de innovación que trae, y aunque pues no tiene mucho tiempo de fundado este centro, al grado de que todavía no recibe el reconocimiento oficial de la UNAM como centro que figure en la legislación universitaria, pero pues así nos hacemos llamar como parte de la coordinación de la investigación científica. Entonces muchos de ustedes pues, han hecho postdoctorados, otros sus tesis a diferentes grados, y simplemente son muy bienvenidos los que quieran acercarse a estos problemas. Y hay una regla normal, como si uno asiste a una presentación de este tipo, pues normalmente por una oreja le entra y por otra le sale, y para
poder realmente estar familiarizado con estas técnicas, yo les pido que como único requisito de entrada, no importa a qué institución pertenezcan, hay muchos del POLI, hay muchos de la UAM, de otras escuelas y facultades, tengan o propongan un proyecto que sea de su interés, que implique pues muchas dudas, muchas cuestiones que no son fáciles de analizar, y en esos términos pues ir a través de este seminario avanzando en la solución de ese problema que eligieron. Y hay una gran diversidad de problemáticas que pueden elegir, tanto del ámbito ingenieril, técnico, computacional, social, antropológico, y bueno, pues eso sería mi ofrecimiento. También con base en la experiencia pasada, pues editamos 2 libros. Uno se llama precisamente Teorías, Métodos y Modelos de la Complejidad Social, y ahí está toda la teoría, un poco más de lo que presenté. Y otro fue producto de los asistentes a un seminario de hace 2 años, donde los proyectos que desarrollaron integraron capítulos que muestran la diversidad de la aplicación de las ciencias de la complejidad. Y estos libros pues los pueden adquirir conmigo. No son muy caros, son 200 pesos por volumen, entonces pero también los pueden adquirir en la Gandhi, nada más que más caros, o en Amazon, de manera que ya muchos de ustedes los tienen y espero que les hayan servido. Y bueno, a los demás, pues ahí nada más me avisan, me pueden avisar a través de Roberto cuántos necesitan, entonces yo los traigo y ya los distribuimos. También voy a poner 5 en la biblioteca, de tal manera que los que quieran nada más asomarse, pues ahí están dispuestos. Pues les agradezco mucho su asistencia. ¿Sí? Algo trae. Un comentario nada más. Sí. Doctor Lara, muchas gracias. Siempre sus conferencias todos aprendemos mucho. Yo tuve el placer de haber trabajado con el doctor Lara durante los 2 periodos que fue director. Lo conocí antes, fue mi maestro en la maestría, de manera que pues me siento muy unido al doctor, y he querido, pues yo tenía una pregunta, que no lo voy a hacer como pregunta sino como comentario. Dentro del modelo de un sistema complejo, veíamos ahí que tiene entradas, tiene salidas, tiene elementos y una serie de interrelaciones que lo hacen proceso complejo. Muchas entradas, muchas salidas, información, flujos de energía. La pregunta era, o el comentario es que, ¿a dónde están los conductores? El sistema se autorregula,
es parte de la teoría de la complejidad, pero esa autorregulación depende mucho de quienes conducen, que son parte, son algunos de los elementos o algún elemento de los que están interactuando. Nuestro instituto pues es en sí un sistema complejo. Somos muchos académicos, personal de apoyo, de base, administrativos, se llevan a cabo muchos proyectos, de manera que el comentario era reconocer la participación del doctor Lara como nuestro director, como conductor que fue, porque hablando también de la teleología, que es la historia, un sistema responde a través de su dinámica, su estado actual, depende de su estado pasado. Lo que nosotros somos hoy como instituto ha dependido fuertemente de esta conducción que hizo tan magistralmente el doctor, de manera pues que todos los miembros de este instituto le agradecemos mucho ese tiempo. Él ya se ha jubilado, pero siempre estará con nosotros. Doctor, un aplauso por favor. Personal académico, ya le regalé su taza de ICAT, que es la que le faltaba en la colección, porque él tiene la colección desde el centro de instrumentos hasta acá. Pues yo creo que habría que pensar en hacer una segunda parte, porque evidentemente nos quedamos lejos de terminar, si es que esto puede decirse que se termina, pero en la exposición del proceso es muy interesante, porque seguramente venían ejemplos en algún lado. Pues tarde o temprano tendríamos chance de volverlo a tener por aquí, doctor. Sí, como no, con mucho gusto. Y si no, pues nos vamos para allá. Muchas gracias. Nos vemos el martes.